Vamos a la lectura bíblica, que en esta oportunidad está en el libro de Números. Como ustedes saben, y lo anunció también nuestro pastor, vamos a estar estudiando este libro del Antiguo Testamento y esperemos también que seguramente va a ser de mucha bendición para nosotros. Así es que abramos nuestra Biblia en el libro de Números, capítulo 1. Estamos empezando esta serie de los versículos 1 al 19. Números capítulo 1 del versículo 1 al 19. Para eso le he pedido a mi amada esposa que nos dirija en esta lectura bíblica, por favor. Buenos días, hermanos. Si me equivoco en algún nombre, perdónenme. Hay unos nombres difíciles. Ya, leamos. El día primero del mes segundo del segundo año de la salida de Egipto, el Señor habló con Moisés en el desierto de Sinaí. En el tabernáculo de reunión le dijo: levanten el censo de toda congregación de los hijos de Israel. Cuenten los nombres de todos y cada uno de los varones, y anótenlos por familias y por las familias de sus antepasados. Aarón y tú contarán a todos los israelitas de 20 años para arriba que puedan salir a la guerra, y los agruparán en escuadrones. Con ustedes estará un varón de cada tribu, que sea jefe de la familia de sus antepasados. Estos son los nombres de los varones que estarán con ustedes. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. De Judá, Nazón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. De Neftalí, Ahirá, hijo de Enán. Estos eran los jefes de las tribus de sus padres y capitanes de los escuadrones de Israel, y fueron nombrados de entre la congregación. Moisés y Aarón tomaron a estos varones designados por nombre. El día primero del mes segundo reunieron a toda la congregación y fueron agrupando a todos por familias, según las familias de sus antepasados y según la cuenta de los nombres de los mayores de 20 años. Moisés los contó en el desierto de Sinaí, tal y como el Señor se lo había ordenado. Esta es palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén. Dejamos entonces a nuestro pastor Martín con la exposición de la palabra. Gracias, Nena. Excelente, muy bien, muy buena lectura. Es desafiante siempre que toca leer uno de estos pasajes con nombres extraños. Sí, siempre les digo lo mismo. Cuando tengan hijos, aquí hay una buena lista para escoger un nombre bonito, bíblico para uno de tus hijos. Selumiel, ¿qué les parece? Aminadab, bueno. Vamos al sermón. En primer lugar, es grato estar de vuelta después de haber estado una semana. Bueno, el domingo pasado estaba en Santiago y les voy a contar un poquito más de esa reunión en el estudio, probablemente que tenemos más tiempo el miércoles. Así que si quieren saber qué pasó en Santiago, vengan al estudio el miércoles. Pero ahora vamos a la palabra de Dios. Lo que nos convoca es estudiar este libro que vamos a estudiarlo durante todo este año. El sermón de hoy va a corresponder a los primeros 4 capítulos. Solamente hemos leído los primeros 19 versos y te vas a dar cuenta que no voy a predicar de todos los 4 capítulos, pero sí corresponde a todos los 4 capítulos. Así que te pido que los leas, estos primeros 4 capítulos, y si en esa lectura surge alguna pregunta, el WhatsApp, mi teléfono, están el correo, el Facebook, el Instagram, cualquier medio. Por último, píllame aquí en la iglesia o ven a mi casa. Las preguntas que tengas de este libro y de cualquier otra cosa también, si quieres hablar conmigo de cualquier otro tema, estoy más que disponible y abierto. Pero les animo a leer estos 4 capítulos. ¿Cuál fue el viaje más largo que hiciste o el más difícil?
Piensa en el viaje más complicado, quizás quedaste en pana, no sé, quizás no habéis llevado suficiente equipaje. Yo recuerdo una vez que viajamos con Carlita y los niños que eran chiquitos a Santa Cruz y estábamos de regreso y nos faltaban unas 3 horas para llegar a La Paz, de un viaje de 15 horas más o menos, 16, gracias Carlita. De un viaje de 16 horas, nos faltaba 3, ya habíamos recorrido la mayor parte del viaje. Y justo estábamos en pleno altiplano, a más de 3.500 metros de altura, en pleno frío, en pleno desierto, inhóspito, y todos los autos detenidos. Una fila enorme de buses, de autos, que había pasado que los campesinos se habían organizado, los cocaleros, para protestar y estaban bloqueando la carretera. Y no había restaurantes, no había baño, no había ningún negocio para comprar comida ni agua. Y las guaguas estaban cansadas. Habíamos estado en ese bus ya por más de 10 horas. Habíamos atravesado el trópico, la jungla, y estábamos ahora en pleno altiplano. Estábamos muy cansados y preocupados. Pasaban los minutos, las horas, y no se movía nada. Hasta que de pronto alguien dijo, hay un bus a La Paz, están saliendo, pero había que pasar toda la zona de bloqueo a pie para alcanzar los buses que estaban saliendo a La Paz. Así que no lo pensamos 2 veces, ¿te acuerdas, mi amor? Tomamos todas nuestras maletas, yo cargué un bebé en un brazo, llevaba mochilas y bolsas en el otro brazo, me acomodé, creo que me puse en el cuello, medio estrangulando, la Carlita tiraba en la mochila, iba con el Josué de la mano. Fue todo un viaje, fue la peor parte porque tuvimos que caminar muchísimo hasta pasar la larga fila de autos, pasar a la gente que estaba protestando con palos y piedras, todos asustados, nosotros pasando por el medio, había borrachos, era un desastre. Hasta que finalmente llegamos al bus, que eran unos buses viejos, incómodos, y obviamente nos cobraron más que el doble del pasaje normal, pero no importa, nos sentamos donde pudimos, estaba repleto el bus, y ni bien partió, nos quedamos dormidos. Estábamos cansadísimos, llegamos a casa mucho más tarde, sucios, con dolor de garganta por el aire frío que había tragado, con dolor en el cuerpo por el peso de cargar a la guagua. Adelante, bienvenidos, por el dolor de peso de cargar las maletas, las guaguas, etc. Nos habíamos preparado muy bien para este viaje, pero ese imprevisto estuvo a punto de echarlo todo a perder. Hoy vamos a ver el comienzo de un gran viaje en la Biblia. Este libro habla del viaje del pueblo de Israel, un viaje que podía haber durado un par de meses, desde el punto A hasta el punto B, pero que terminó durando 40 años. Y a través de este viaje en el libro de Números, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. Así que les invito a orar. Oremos. Señor, prepara nuestros corazones para comprender tu palabra, para cumplirla. Concede que esta predicación llegue hasta nuestros corazones, de tal manera que podamos hacer tu voluntad, mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Abran sus Biblias en Números capítulo 1. Como les decía, vamos a abarcar los primeros 4 capítulos, aunque probablemente voy a concentrarme solo en unos versos. Vamos con el primer verso. Miren tu Biblia, es muy importante, este primer verso es muy importante. En el verso 1 nos está diciendo que Dios habló con Moisés. Si lees en tu Biblia, dice literalmente, el Señor habló con Moisés. Depende de la versión que tengas. A veces comienza con esa afirmación. En nuestra Biblia, la Reina Valera contemporánea, comienza con una indicación de fecha. El día primero del mes segundo, etcétera, etcétera. Pero el punto es que parte diciendo con que Dios habló con Moisés en el desierto. Esta frase es una de las que más se repite en este libro. Una y otra vez vamos a leer, vamos a escuchar esto que se repite en Números. El Señor habló con Moisés. Dios, Yahweh, el Creador, habló con Moisés. A veces dice, habló por medio de Moisés, pero el énfasis está el mismo. De hecho, si tú vas a Números, al último capítulo, al capítulo 36,
Y si miras en el último versículo, en el verso 13, dice lo siguiente: estos son los mandamientos y los estatutos que el Señor dio a los hijos de Israel por medio de Moisés. El libro comienza y termina diciendo que Dios habló con Moisés. Dios habló por medio de Moisés. ¿Y saben qué? Esta idea se repite tan solo en este libro más de 150 veces. Es como que el autor lo escribió para que nosotros lo leamos hasta el cansancio. Y en más de 20 formas distintas dice lo mismo. Dios habló con Moisés. Dios habló por medio de Moisés. Queridos, no debemos de pasar por alto esto. Lo que nos está diciendo aquí la Biblia y Números una y otra vez es que todas estas cosas son un registro fiel de parte de Dios que habló por medio de Moisés a su pueblo. No sabemos cómo es que Dios habló con Moisés, no sabemos si él escuchó una voz audible, así como tú estás escuchando mi voz ahora. No sabemos si fue por medio de una revelación, un pensamiento, o si las palabras le aparecían adelante como un teleprompter. No sabemos. El libro no dice cómo fue que Dios habló, porque no está interesado en esos detalles. Lo que el libro quiere transmitirnos es que esta palabra escrita proviene, escúchalo bien, de Dios. Proviene de Dios. Y Moisés es el líder escogido por Dios para guiar a su pueblo y para hablar la palabra de Dios a ellos. Hermanos, yo creo que esto debe sorprendernos. A veces como que decimos la Biblia es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y lo damos por sentado. Pero debemos sorprendernos ante esta verdad. Debemos maravillarnos porque lo que nos está diciendo es que Dios es el primero y el más grande comunicador de la historia. Lo que nos está diciendo aquí es que Él llamó a Moisés de su propia voluntad, lo tomó y lo convirtió en el portador de su divina y santa palabra. Lo que nos está diciendo es que Dios se comunicó con su pueblo. Él habló por medio de este hombre para su pueblo. Los otros dioses en ese tiempo y hasta el día de hoy, todos los demás dioses de todas las demás religiones no se comunican, son mudos. No hablan. De hecho, en todas las religiones son los seres humanos los que tienen que hacer maroma y media, los que tienen que portarse bien y hacer algo grande para despertar el interés de sus dioses. El Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el Dios único, es un Dios que se comunicó. Es un Dios que Él decidió. Yo voy a revelarme. Yo voy a hablar con mi pueblo. Él nos dio su palabra. Él nos dio su palabra. Y esa es la muestra más grande de que nuestro Dios es amor. Él es el Dios que se comunica. Lo otro que debe llamar la atención de este primer verso es dónde Dios habló, el lugar. Si vuelves al verso 1, dice que Dios habló con Moisés en el desierto de Sinaí. ¿Dónde? En el tabernáculo de reunión. Aquí en el tabernáculo, no alcancé a tener una foto, pero voy a conseguir alguna foto y se las voy a traer, o por lo menos, no una foto porque ya no hay tabernáculo, pero por lo menos una representación gráfica. Si recordamos nuestra serie del Éxodo hace un par o 3 años atrás, la serie del Éxodo, cuando estudiamos el Éxodo, vimos que el tabernáculo es una carpa gigante, una carpa que Dios mismo ordenó que construyeran. ¿Y qué significa tabernáculo? El nombre de esta carpa significa algo. Significa, ¿quién se lo recuerda? ¿Quién se lo sabe? ¿Qué significa tabernáculo? El lugar, el lugar de, no, reunión. El lugar de habitación. Alguien dijo por ahí. ¿Quién lo dijo? Bien, Bárbara, excelente. El lugar de habitación, el lugar donde habita, ¿qué? La presencia de Dios. Entonces el tabernáculo significa lugar de habitación, el lugar de reunión. Era el lugar donde Dios manifestaba su presencia, donde Dios hacía notoria su presencia. Y es muy notable que Dios les haya dado esto. ¿Y saben por qué me llama la atención? Porque es una carpa. Eso ya nos está enseñando mucho acerca de Dios.
Dios sabía que este pueblo iba a tener que hacer un largo viaje. Y Él les da un lugar para que ellos pudieran encontrarse con Él. Un lugar transportable. Un lugar especialmente diseñado para ser desarmado y cargado en hombros y transportado por el desierto. Este es el Dios que decidió habitar entre su pueblo y, escúchalo bien, viajar con su pueblo. Él podría haberles dicho tranquilamente: yo soy omnipotente, omnipresente, estoy en todas partes. Ustedes vayan nomás. Yo estaré mirándolos de lejos. O yo estaré ahí, pero no me notarán. Yo estaré ahí, pero no me sentirán. Él podría haberles dicho: vayan, y cuando lleguen a la tierra, ahí me construirán. Cuando estén en la tierra, cuando hayan conquistado la tierra prometida, cuando me hayan demostrado de que ustedes realmente fueron obedientes, de que fueron valientes, ahí entonces me construirán un templo y ahí yo me manifestaré. Por mientras los voy a acompañar y los voy a mirar de lejitos. Él podía haber hecho eso, pero no. En lugar de hacer eso, Dios les dijo: yo iré con ustedes. Les voy a dar instrucciones precisas para que construyan un lugar donde mi presencia se va a manifestar. ¿Y cómo se manifestó? Durante el día era una columna de nube gigante que estaba encima del tabernáculo, y en la noche esa columna de nube se transformaba en una columna de fuego. Y Dios de esa manera les estaba mostrando visiblemente que Él estaba ahí. Les estaba diciendo: yo estoy con ustedes. No les he dejado, no les voy a dejar, les voy a acompañar. Es tan importante el tabernáculo, hermanos. Es tan importante. Recuerda la historia. Cuando Dios los saca de Egipto, los lleva al monte Sinaí, ¿no es cierto? Y ahí en el monte Dios les habla. Pero les habla desde la montaña, de lejos. Y cuando Él les habla, el pueblo está asustado, porque su presencia era muy aterradora. Y estuvieron ellos un año ahí. Así termina el Éxodo y el Levítico. Un año estaban a los pies de esa montaña, recibiendo la ley de Dios, armando materiales, hilando, tejiendo, preparándose para construir el tabernáculo. Y sabes que es muy interesante, si recuerdas Levítico, nuestra serie de sermones de Levítico, ellos terminaron de construir el tabernáculo, pero el tabernáculo estaba fuera del pueblo. Afuera. El pueblo está aquí, las carpas están aquí a los pies de la montaña, y el tabernáculo estaba afuera. Y Dios se reunía con Moisés ahí, en el tabernáculo, lejos del pueblo. Ahora en Números, en estos primeros 4 capítulos, Dios les dice que deben armar el tabernáculo en el medio de las 12 tribus. ¿Ven esa progresión? Dios primero se revela desde el monte, después les da un lugar, pero está fuera del pueblo. Después el tabernáculo es puesto en medio del pueblo. ¿Y saben qué? El Nuevo Testamento nos dice lo siguiente: que Dios mismo vino y habitó, armó su tabernáculo, hizo su lugar de habitación en medio de nosotros. El apóstol Juan dice: la palabra se hizo carne y tabernaculó, hizo su habitación, habitó entre nosotros. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Volvamos a nuestro pasaje. En el número 2, Dios le ordena a Moisés levantar un censo. Mira tu Biblia. Levantar un censo de todos los hombres, los varones y de sus familias. ¿Para qué Dios quería que levanten un censo? ¿Para qué nosotros hoy día ordenamos un censo? El propósito está claramente establecido en el verso 3. Mira tu Biblia, el verso 3. El propósito de este censo no es hacer un estudio demográfico, simplemente saber cuántos son. Tampoco es para efectos de impuestos, de cobrarles impuestos, o por un fin social, saber cuántos están bien enfermos para hacer ayuda social. El propósito de este censo es enteramente militar. Militar. Dios está convocando a todos los hombres mayores de 20 años que van a salir a la batalla. Ahora, estos hombres que han salido de Egipto, no todos eran soldados. De hecho, antes de salir, ¿qué eran? Eran esclavos. Todos ellos
En su gran mayoría estoy muy convencido que probablemente todos ellos nunca tocaron un arma, sino que sus manos estaban endurecidas por trabajar los ladrillos, eran probablemente quizás cocineros, artesanos, no eran soldados, pero aquí Dios, por medio de este censo, los está reclutando. Dios está armando un ejército, les está dando orden. En primer lugar, les da orden. Si tú lees hasta el final del capítulo 2, vas a ver que al final dice que estos hombres mayores de 20 años eran más de 600,000. Entonces, si contamos que probablemente la mayoría estaba casado y tenían hijos, este pueblo podía ascender a fácilmente 2 millones de personas. ¿Cómo transportas 2 millones de gente por el desierto en carpas? ¿Cómo los alimentas? ¿Cómo los organizas? Dios los está organizando. Puede ser que lo primero que hacen antes de salir es que los organiza. ¿Y saben qué más es maravilloso con este censo? Al contarles, Dios les está demostrando que Él ha sido fiel con ellos. Les está recordando que cientos de años atrás, Dios le había dicho a un hombre llamado Abraham, su antepasado, tu descendencia será más grande que las estrellas en el cielo, o como los granos de arena en el mar. Y aquí están. La descendencia de Abraham son ciertamente muchísimos. Y Dios les está dando identidad. Si te das cuenta, Dios los divide en 12 clanes, en 12 tribus. Cada una de estas tribus tiene su líder. Y después esos deben dividirse y agruparse por familias. Dios les está dando un orden para armar el campamento, un orden para marchar. Y les está dando un sentido de identidad. Porque Dios sabe que al estar organizados, al identificarse con la persona que está cerca tuyo, con el israelita que vive a tu lado, que sabes que es de tu familia, de tu tribu, de tu clan, es parte de tu comando, es parte de tu regimiento, lo tienes que cuidar y Él te va a cuidar. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Dios aquí? Les está dando un sentido de pertenencia, de unidad. Les está dando líderes. Por eso es que quise que leamos los nombres, esos nombres raros que a Débora le costaba un poquito leer en algunos de esos nombres raros. Cada uno de esos son los líderes que estaban a cargo de cada una de estas tribus. Hermanos, este pasaje nos está enseñando una verdad muy poderosa acerca de la iglesia de Dios. Hoy día vamos a aprender qué es el pueblo de Dios. En primer lugar, nos muestra quién es Dios. Dios es el que habla. Dios es el que viene a habitar en medio nuestro. Él se acercó a nosotros, así como se acercó a su pueblo en el desierto. También nos muestra que Dios es un Dios de orden y de propósito. Él nos rescata y nos invita a su reino y también nos hace sus soldados. Dios nos da una misión. La misión del pueblo de Israel era entrar en la tierra y llevar juicio a esas naciones pecadoras cuya maldad había llegado hasta el límite. Nosotros somos el pueblo de Dios y nosotros también tenemos una batalla, hermanos. Pero no es contra naciones, no es contra gente. Nuestra lucha no es contra personas, sino contra el diablo y el pecado. Pablo dice que la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo. Y nuestra misión hacia la gente es hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Y eso lo logramos predicando el evangelio, amándonos unos a otros, practicando la comunidad. Por eso es que hoy día la iglesia de Cristo, el ejército de Dios que está en todas partes del mundo, tiene también sus pequeños regimientos. Aquí está, Regimiento San Juan Evangelista. Este es un regimiento. Y cada uno de nosotros
somos soldados. Dios nos está convocando hoy por medio de esta palabra, nos está recordando que Él nos ha llamado también para ser sus soldados, para ser su pueblo, y nos ha dado una misión. Este censo nos está enseñando que Dios quiere que seamos ordenados, disciplinados, fieles y firmes en nuestro propósito. En los siguientes versos vamos a ver en el capítulo 2 hasta el capítulo 4 los detalles de cómo se hace el censo, y te animo que los leas. Pero hay una parte que a mí me impacta mucho, de hecho que hasta me hace estremecer. Y justo la sección que leyó Débora, los versos 5 al 15. Hay una lista detallada de nombres, ¿no? Les decía al principio del sermón que podías escoger un nombre de esos para tu hijo o tu hija. Bueno, hijo, todos son varones. Pero esos nombres, ¿por qué están ahí? Son los nombres de los jefes de las tribus. Y más adelante, en el verso 20 al 46, vemos que esos hombres fueron a sus respectivas tribus y contaron a sus tribus. Y cada uno después se reportó con Moisés y Aarón y le dieron una suma total de cada tribu, sumando un total de 603,550 hombres mayores de 20 años, listos para la guerra. En el capítulo 2, ese ejército es formado, Dios les da el orden del campamento, cómo deben armar el campamento, y en los capítulos 3 y 4 se detalla quiénes van a servir a Dios en el tabernáculo, porque hay una tribu que no va a pelear. La tribu de los levitas se va a dedicar a servir a Dios en el tabernáculo. Pero esta es la parte que me impacta. Vuelvo a los versos 5 al 15, que nos leyó hoy día nuestra hermana. Quiero que hagas el esfuerzo mental, o el ejercicio mental, mejor dicho, conmigo, de ubicarte entre los primeros lectores de este libro. Imagina que eres un israelita, estás viviendo muchos años después de que estas cosas sucedieron, y estás leyendo este libro que escribió el abuelito Moisés. Tú ya sabes qué pasó con esos nombres. Los lectores originales de este libro ya sabían que todo ese pueblo, los 603,550 hombres con sus mujeres y sus ancianos, estuvieron 40 años en el desierto. Y escucha bien, los 603,548 hombres murieron en el desierto. Solo 2, Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. Esa es la parte que me estremece, porque en esos versos del 5 al 15 está esa lista, y cuando tú la lees, está redactada casi de una forma poética. Es como aquí están los nombres de los primeros líderes del gran pueblo de Dios. Los patriarcas, por así decirlo. Estas personas, estos hombres que encontramos en estos versos, es una lista de, se supone, de héroes. Debía ser un memorial, esta lista debía ser un memorial de los victoriosos. Debía quedar para la posteridad como los próceres de la nación. Aquí están los nombres de los primeros en partir, de los que salieron de Egipto, de los que vieron el mar abrirse, de los que escucharon la voz de Dios en el monte, los que organizaron a su pueblo y marcharon fielmente por el desierto y entraron en la tierra y conquistaron. Excepto que estas dos últimas partes no fueron así. Los lectores originales lo sabían y nosotros también. Toda esta gente, todos estos nombres,
y miles de otros, hombres y mujeres, incluido Moisés, murieron en el desierto. Así que vuelve a ver esa lista. Esa lista fue escrita con las expectativas de convertirse en la lista de héroes nacionales. Al final, es un epitafio de aquellos que fracasaron en su misión. Es muy triste. Esas personas no vivieron a plenitud el propósito de Dios para sus vidas. Se quedaron a medio camino. ¿Cómo te sentirías tú si tu nombre estuviera en esa lista? Queridos hermanos, seguir al Señor, ser un cristiano, es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Eso es lo que nos está advirtiendo este pasaje. El desierto cuesta, es difícil, es largo, es agotador. Los enemigos son muchos, numerosos, y son grandes y poderosos. Pero este pueblo tenía dos opciones: enfrentar el desierto y sus problemas con la ayuda y la presencia de Dios, o quejarse y querer volver atrás. Nosotros como pueblo de Dios enfrentamos las mismas decisiones. Nos vamos a sentir una y otra vez tentados a querer tirar la toalla. No seamos como estos nombres que aparecen en esta lista, de aquellos que partieron bien, pero que se perdieron en el desierto. Sirvamos a Dios. Para terminar, quiero mostrarles un video. ¿Se alcanza a ver? Ya. A veces evaluamos la iglesia como un crucero, ya lo dije. ¿Les gusta la música que tocan en el salón de bailes? ¿Les gusta el capitán y su tripulación? ¿El servicio es bueno? ¿Mis necesidades son alcanzadas? ¿Mi viaje es placentero con ellos? ¿Es cómodo? ¿Quiero volver a viajar con ellos? Pero quizás la mejor metáfora es un barco de guerra. ¿Es el barco en una misión noble y clara? ¿Está en una misión noble y clara? ¿El capitán se somete a una autoridad más alta que él? ¿Los miembros de la tripulación están equipados para ganar? ¿Están ellos dispuestos a contribuir de formas significativas o importantes? ¿Están ellos siendo honrados por sus esfuerzos? ¿Cómo escoger? ¿Cómo tú escoges? ¿Cómo deberías tú escoger? Interesante, ¿no? Muy cierto. Yo me di cuenta cuando vi por primera vez ese video que en muchos sentidos yo estaba viendo a la iglesia como, o el cristianismo, como un crucero. Estamos en un barco de guerra. Somos soldados de Dios. Amén. Oremos.